Saludamos a todas esas personas que están conectadas a través de YouTube. Esperamos, ¿verdad?, que la palabra de Dios, como siempre, sea ministrándoles donde quiera que se encuentren. El mensaje del día de hoy tiene por título, un título tipo novela: Dos caminos, una decisión. Digan conmigo: dos caminos, una decisión. Cuando Dios ministraba esta palabra sobre mi espíritu, o en mi espíritu, me hablaba de que muchos de nosotros, ¿verdad?, como cristianos, pasamos a justificar constantemente todas esas cosas que nosotros cometemos, todos esos errores o esas fallas que nosotros, ¿verdad?, constantemente estamos cometiendo. Pero la justificación muy trillada en estos tiempos, y lo he nombrado, lo he mencionado anteriormente, es: somos humanos, pero hay que tener, ¿verdad?, dominio propio, de acuerdo a lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros, y es permitirle a Dios y a su Espíritu Santo que pueda moldearnos y pueda hacernos diferentes. En muchas ocasiones, ¿verdad?, de nuestras vidas nos encontraremos frente a nosotros dos caminos, ¿verdad?, los cuales representa uno a Dios y el otro representa al enemigo. Pero estamos en tiempos difíciles, estamos transitando en momentos duros donde muchos, ¿verdad?, de nosotros tendremos que tomar una decisión. Dale un codazo a la persona que tienes al lado y dile: debes tomar una decisión. Estamos en los últimos tiempos de la Escritura, donde estamos viendo cómo la tierra tiembla, cómo los sistemas financieros se están haciendo pedazos. Estamos viendo cómo aún, ¿verdad?, lo que nosotros teníamos como bienes ya no está costando nada, y todo se está yendo por el drenaje. Hay rumores de guerra, Señor. Hay rumores de hijos levantándose contra los padres y los padres contra los hijos. Estamos viendo cosas terribles que están sucediendo y que están atravesando, ¿verdad?, están pasando, ¿verdad?, en la tierra. Mas sin embargo, usted y yo no podemos ser parte de eso, sino que al contrario debemos ser la diferencia. Así que dile que está a tu lado: tú no tienes por qué ser parte de eso. Dile: tú tienes que ser la diferencia. En un mundo tan común siempre tiene que haber alguien que se levante para hacer la diferencia, y ese alguien eres tú. Dile que está a tu lado: y ese alguien eres tú. Muchos cristianos están ahora mismo en situaciones donde están o se están inclinando a un camino que Dios no camina, o que Dios no está presente. Todo a causa de la falta de convicción y certeza de quién es su Salvador. Muchos de nosotros tomamos decisiones que nos llevan, ¿verdad?, o nos dan como resultados negativos, que nos duelen, que nos lastiman, y que por ende nos causa desgaste, nos causa mucho cansancio, y empezamos, como siempre lo digo, a pensar cosas que no tenemos que pensar. Miren lo que dice la Escritura. Hoy van a tener ustedes que buscar en su Biblia, ¿verdad?, los textos bíblicos, y vamos a enfocarnos, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, en este texto que voy a leer, y en el Antiguo Testamento, lo que Dios, ¿verdad?, tiene para cada uno de nosotros en este maravilloso día domingo. Así que dice Mateo capítulo 6, verso 24, dice: ninguno puede servir a dos señores. Digan conmigo: dos señores. Digan conmigo: dos caminos. Dice: porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Fíjense esto. Jesús establece en Mateo 6:24 que no podemos caminar divididos. Diga conmigo: no puedo caminar dividido. No puedo caminar fragmentado. No puedo caminar en partes. Tengo que caminar unido a Dios. Ahora, ¿por qué la Escritura nos dice que no podemos, ¿verdad?, servir a dos señores? Es porque generalmente el ser humano tiende a desviarse, tiende a perder el enfoque, y eso nos pasa, ¿verdad?,
facturas muy dolorosas, nos producen momentos difíciles, pero cuando estamos equilibrados o inclinados más al camino que Dios quiere que usted y yo transitemos, es cuando todo va a empezar a cambiar en nuestra vida. Es cuando todo va a empezar a caminar como Dios quiere que camine. Y hay momentos donde no se terminan, o momentos difíciles que no se terminan porque estamos en una condición que no es la indicada para provocar un cambio. Muchas veces nosotros como seres humanos, ¿verdad?, creemos que lo que hacemos es lo correcto. Creemos y pensamos que lo que estamos llevando a cabo es lo que a Dios le agrada. Y esto no nos está dando un buen resultado. Diga conmigo, un buen resultado. ¿Qué pasa cuando no tenemos un buen resultado? Nos cansamos y empezamos a justificar. Oye, pero es que yo soy buen hombre. Yo soy, bueno, en el caso de las mujeres, yo soy una buena mujer. Yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy haciendo, ¿verdad?, lo que debo hacer, pero no estoy teniendo los resultados adecuados. ¿Sabes qué pasa con esto? Que muchas veces tú piensas que lo que tú haces es lo correcto, pero delante de Dios no es correcto. Cuando ves que tu familia no cambia, no es transformada, no es llevada, escucha esto, a un nivel donde tú y tu familia deben estar, es porque hay algo que no estás haciendo de la manera correcta. Dile al que está a tu lado, hay algo que no estamos haciendo bien. Mire, para mí algo importante, y para mi esposa algo importante, es el propósito. Dios, cuando nos unió a una persona completamente distinta a la otra. Unió a una persona que no tenía nada que ver con la otra. Tanto así que mi esposa un día me dijo, yo una vez dije que yo jamás iría al lugar donde tú vivías, y no porque te conociera o no, sino porque no me gustaba esa zona. Y fíjense, Dios sacó a alguien de una zona de donde a ella no le gustaba ir o jamás iría, para juntarla conmigo. Lo mejor de todo fue que Dios la llevó a vivir allí. ¿Para qué? Para que supiera que muchas veces lo que nosotros tenemos no es, escúchame esto, lo que muchas veces a nosotros nos conviene. Mi esposa llegó a vivir donde yo vivía. Lo mejor de todo, vivimos con la suegra de ella. Estuvo mi mamá con nosotros porque vivíamos en casa de mi madre. Y a veces chocábamos, a veces era muy difícil, muy doloroso entendernos. Muchos de nosotros nos encontramos así hoy en día. Pero ¿cuánto tiempo estás llevando esos roces y esas situaciones? Tienes que entender que tienes que pararte cada día de tu vida en esos dos caminos que Dios o la vida misma te van a presentar y te van a decir, ahora ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir haciendo lo mismo, lo que a mí, o en el caso poniéndome en la posición de Dios, vas a seguir haciendo lo que a mí no me agrada? ¿Vas a seguir haciendo lo que no debes hacer, o vas a empezar a doblegarte y que la palabra de Dios pueda hacer un cambio y una transformación en tu vida? ¿Cuántos de los que están aquí están cansados de lo mismo? Levante su mano, por favor. Uno no lo levantan porque dicen, no, si lo levanto soy hombre muerto. No, tú vas a llegar y vas a tener problemas ahorita. No tenías que levantar la mano. Resulta, pasa y acontece que muchos de nosotros, en esos caminos que constantemente se levantan delante de nosotros, generalmente tomamos el menos indicado, el menos idóneo. Y eso nunca arroja un resultado adecuado, nunca da un resultado que a nosotros nos guste, porque siempre es lo que menos nosotros esperamos. Y esos caminos siempre, escúchame bien, te van a dar un resultado, sea bueno o sea malo. Dependiendo del que tú tomes, van a arrojarte resultados muy distintos el uno del otro. Cuando tú empiezas a inclinar tu vida a favor de Dios, Dios empieza a transformarte. Dios empieza a llenarte de su gozo, el gozo que nunca se acaba y que nunca estará condicionado a las cosas del mundo, sino que están plenamente sujetas a las cosas del cielo, a lo eterno de Dios.
Así que es allí donde tú tienes que pararte. ¿Sabes qué pasaba en la antigüedad? Que el pueblo de Israel sabía que Dios era tan poderoso que se descuidaba, y cada vez que debía tomar una decisión, tomaba una mala decisión. Por eso Dios permitía que a su pueblo los filisteos, los amonitas, los madianitas, los oprimieran, para que ellos aprendieran que lejos de Él no podían hacer nada y que les iba a ir mal. Hoy en día en el mundo se han levantado una serie de conceptos que están distrayendo, que están desviando al pueblo de Dios. E incluso uno de ellos es decir: ¿para qué se congrega la gente si Dios está en todos lados? Imagínese usted la clase de barbaridad que están diciendo. Y eso nada más y nada menos que es obra del enemigo. Porque el enemigo no quiere que usted crezca, porque el enemigo no quiere que usted se desarrolle, porque el enemigo no quiere que usted haga lo posible por mantener a su familia unida, porque el enemigo no quiere que usted desarrolle a sus hijos en la fe de la palabra de Dios. Pero diga conmigo: hasta hoy. Sabes, tienes que cansarte de hacer lo que estabas haciendo constantemente. Señoras y señores, le quiero hablar a los matrimonios en este momento. ¿Cuántos están cansados de pelear todo el tiempo con la pareja? No levante su mano. No quiero que hayan asesinatos, no quiero que hayan homicidios, por favor, quédese allí. Pero sé que muchos están cansados, porque yo transité también por ese mismo camino. ¿Sabes? Cuando tomamos malas decisiones o tomamos caminos que a Dios no le agradan, cosas tan pequeñas y tan tontas pueden llegar a dividirnos el uno del otro. Pero cuando tomamos la decisión correcta, las cosas pequeñas nunca se levantarán en contra de ti para dividirte. Si estás pasando por una situación difícil en tu hogar, entonces evalúate a partir de ahora cuál es el camino que estás tomando tú y estás llevando a toda tu casa. Porque no es el problema solo el hombre, no es el problema solo la mujer, es un problema común, y que tenemos una responsabilidad dentro del hogar de saber o entender cuál es el resultado que queremos tener en nuestra familia. Tú no puedes llegarme a decir: no, es que estoy que la dejo, pastor, no, es que estoy cansado. No, tú tienes que entender que Dios te unió a esa mujer y te unió a ese hombre que para ti tiene muchos defectos, pero que para Dios era perfecto para ti, para que su propósito se cumpliera. ¿Y sabes qué le dices a Dios cada vez que empiezas a pensar que por qué estás con tu esposo, que por qué no estás con otra persona? Le estás diciendo: Señor, ¿sabes qué? No me interesa el propósito que tú has colocado en mi vida. No me interesa el propósito que tú has colocado en medio de mi hogar. Estás tomando un mal camino. Pero cuando tomas el camino de Dios, entiendes que dar lo mejor de ti cada día de tu vida es una opción que cuando la tomas te dará los mejores resultados que jamás has podido tener en tu casa y en toda tu familia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Tomar los malos caminos o los caminos que a Dios no le agradan siempre van a traer malos resultados. Siempre. Y eso está comprobado en la palabra de Dios. ¿Sabes? Por allá en el Antiguo Testamento está la historia de un hombre, ¿verdad? En Primera de Reyes, capítulo 18, un hombre que en el capítulo 17 oró para que dejase de llover. Un hombre llamado Elías. Diga conmigo: Elías. Elías en el capítulo 17 empezó a orar a Dios para que dejase de llover. Porque había algo que en el pueblo no estaba correcto, y me refiero al pueblo de Israel. Pero en el capítulo 18 del libro de Primera de Reyes, versos 20 y 21, muestra una problemática.
Y la problemática que está mostrando la palabra de Dios en estos dos versos es la siguiente. Dice la escritura: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Diga conmigo, monte Carmelo. ¿Sabes qué pasa? Te lo voy a decir en un momento. Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. Y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Las distracciones hacen que demos malos pasos. Ese es el punto número uno. Las distracciones hacen que demos malos pasos. ¿De dónde vienen las distracciones? Del enemigo. ¿De dónde viene todo aquello que quiere apartarte del camino de Dios? Del enemigo. Porque al enemigo no le interesa que tú, escúchame bien, estés caminando ordenadamente como a Dios le gusta. Y de una u otra manera el enemigo va a querer distraerte, pero tú estás tan enfocado en el camino equivocado que lo que el enemigo te pone delante de ti, tú lo aceptas y dices: eso es así. Pero en Dios es totalmente distinto. Mira esto. Acab era rey del pueblo de Israel. Y Acab tenía una esposa llamada Jezabel. No voy a hablar del espíritu de Jezabel ni nada de eso. Voy a hablar de lo que Acab permitió en ese tiempo para él, para su casa y para su pueblo. Acab, siendo el rey de Israel, sabiendo y conociendo del Dios Altísimo, Acab permitió que otras culturas influenciaran en su reinado y en el pueblo. Es allí donde se mete la práctica a Baal. Cuando vemos en Primera de Reyes capítulo 17 que Elías había orado para que dejase de llover, escucha esto, el pueblo empezó a experimentar una sequía extrema. 3 años no llovía ni una sola vez. Baal se suponía que en esa cultura era el Dios que podía dominar el clima. Y por eso Elías ora y dice: no lloverá hasta que Dios decida que llueva. Y empezaron, escúchame bien, el rey Acab con todos sus asesores y el pueblo metido allí en esa locura de camino que estaban tomando, y empezaron a juntarse. Acab los convocó en el monte Carmelo y les dijo: vengan todos, e incluso los 450 profetas de Baal, de ese Dios al que se suponía que tenía el control de la lluvia, del sol, de todo el clima en ese momento. Estaban todos reunidos y por allá había uno llamado Elías y le dijo: ¿sabes qué? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar claudicando entre dos caminos, entre dos posturas? ¿Sabes qué le estaba diciendo Elías al pueblo y a Acab? Ustedes conocen que Dios es todopoderoso, pero se han inclinado, han buscado a Baal como una excusa, escúchame bien, para hacer lo malo. ¿Sabes qué estaba transmitiendo también Elías? Les estaba diciendo al pueblo de Israel: no están haciendo las cosas correctas, pero déjense de buscar a Dios y de buscar a Baal. En este tiempo hay tantas distracciones que dentro de las iglesias está ocurriendo lo mismo. Gente que ha visto milagros a favor de sí y de su propia familia, de sus propios hogares, de sus propias compañías, pero siguen teniendo conductas que a Dios no agradan. Eso lo está provocando las distracciones en nuestras vidas, y eso se va a pagar caro. No podemos, querida iglesia, estar queriendo jugar con Dios y estar de buenas con el diablo. Hay gente que no está determinada a buscar a Dios y a obedecerle, sino a buscar los beneficios. Quieren la sanidad, quieren la bendición, quieren la prosperidad, pero queremos seguir hablando de la misma manera
queremos seguir frecuentando los lugares que no vamos a tener cosas buenas, queremos seguir viviendo como estábamos viviendo, pero no queremos casarnos. Queremos seguir, ¿verdad?, hablando mal de la gente, pero queremos que Dios nos use. Queremos, ¿verdad?, hacer lo que a Dios no le agrada, pero queremos que Dios nos bendiga. Y así estaba el pueblo de ese momento, distraído. Pero ¿sabes una cosa? Que lo que más a mí me llama la atención era que el rey estaba todavía más perdido que el pueblo. ¿Qué quiero decirte yo con esto? Que tu casa puede estar como está porque tú como cabeza de hogar no estás completamente centrado. Que tu hogar está patas arriba, que tus hijos están en problemas, que no estás viendo una bendición plena de Dios porque tú como cabeza de hogar, como rey de tu casa, tú no estás enfocado. Y tiene que levantarse un Elías a llamarle la atención y decir: oye, si quieres seguir a Dios, síganlo. Si quieres seguir a Baal, síganlo, pero no estén con uno y con otro. Porque lo que es, no se puede ligar con lo que no es. Pero ellos querían hacer un tipo de mezcla, juntar a Dios para pegarlo allí con Baal. Y así ellos estaban bien. Imagínate semejante locura que estaba sucediendo en ese momento. Y era porque todos estaban distraídos. Diga conmigo, distraídos. Aquí surge una pregunta en mi cabeza: ¿qué es lo que te está distrayendo a ti que no te permite caminar de la manera como Dios quiere que tú y tu casa caminen? ¿Qué es lo que tu esposo o tu esposa te están demandando que tú no estás entendiendo? ¿Qué es lo que tus hijos están gritándote y tú no lo estás oyendo? ¿Qué es lo que tu economía te está intentando hablar que tú no estás identificando? ¿Qué es o cuál es la distracción que te está direccionando por un camino por el cual Dios no se encuentra? Estamos como Balaán y la burra. Balaán montado en la burra y la burra no quería caminar, no quería pasar por allí. Pero Balaán le echaba a la burra y dale, pero camina. Y la burra no. Hasta que la burra le dijo: oye, pero no estás viendo lo que está ahí enfrente. Balaán estaba distraído por lo económico. Balaán no veía lo que la burra estaba viendo. Balaán solo estaba enfocado en su distracción, pero la burra estaba viendo algo que él no veía. Y gracias a la burra no pasó lo que debía pasar. Muchas veces, muchas personas te han hablado y te han dicho cosas que no debes hacer. Dios te ha mostrado, Dios te ha hablado por sueños y lo sigues haciendo. Dios te ha ministrado en muchas ocasiones, no solamente aquí, sino a donde Él te ha permitido llegar, y sigues en lo mismo. Sigues distraído, sigues haciendo pasar a tu familia, a tus hijos por el fuego extraño que la palabra de Dios habla. Decídete, iglesia, hoy a tomar el camino correcto y verás cómo todo empieza a cambiar en favor del propósito que Dios ha puesto en tu vida. Amén o ay, ay, ay. Dale un aplauso fuerte al Señor. Punto número 2. Siempre habrá una buena oportunidad. Diga conmigo, siempre habrá una buena oportunidad. Cuando me refiero a una buena oportunidad, quiero hablarles acerca de que siempre vas a tener la opción de tomar el buen camino. Primera de Reyes 18 del verso 22 al 25. Mire lo que dice la escritura. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo de la leña. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invoquen luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiera por medio de fuego, ese sea Dios.
Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan un buey y prepárenlo vosotros primero, pues que sois los que más son, e invoquen el nombre de vuestros dioses, mas no pongan fuego debajo. Diga conmigo: una buena oportunidad. ¿Por qué Elías se deslindó de los 450 profetas de Baal y dijo: yo he quedado como profeta de Dios? Escúcheme bien aquí. Porque el pueblo estaba tan distraído que pensaban que como Baal tenía 450, escúchame esto, profetas, ellos eran los que tenían la razón. Pero cuando Elías dice: yo he quedado solo como profeta de Dios, él empieza a desmarcarse y decir: yo no soy igual que ellos, pero yo, como soy educado, le estoy parafraseando la historia, quiero decirles que voy a dejarlos que ustedes inicien primero. Pero eso sí, van a hacerlo y no van a poner fuego debajo de la leña, sino que el fuego se tiene que manifestar mediante su Dios. Y cuando ya ustedes lo hayan hecho, vengo yo a invocar el nombre de Jehová en el mismo, escúchame bien, sacrificio. Y tampoco, escucha bien, pondré ningún fuego debajo de la leña de mi sacrificio o de mi altar. Resulta, pasa y acontece que siempre va a haber una buena oportunidad, y una buena oportunidad tenía Elías. Una buena oportunidad para dejar en ridículo, escúchame bien, a Baal y a todos sus profetas. Una buena oportunidad siempre vas a tener para avergonzar al enemigo que durante tanto tiempo ha querido jugar contigo. Una buena oportunidad se te va a presentar para hacer avergonzar al enemigo, para que no se vuelva a meter con tus hijos. Siempre vas a tener una buena oportunidad para irte en favor de Dios y dejar al enemigo de lado. ¿Sabe por qué? Porque Elías tuvo una buena oportunidad y la tomó para sí. ¿Qué pasa cuando Elías dice esto? Lo que está transmitiendo es seguridad. Elías estaba completamente convencido de que el mismo Dios que él oró en el capítulo 17, que cerró los cielos y no cayó una sola gota de lluvia, era el mismo Dios que lo iba a respaldar en esa demostración de poder. Yo estoy queriendo hablarle a personas que estarán esperando a partir de ahora su buena oportunidad para cambiar el destino de su casa. Yo quiero hablarle a alguien en este lugar que está esperando una buena oportunidad para cambiar el destino económico de su hogar. Yo estoy hablando a alguien en este lugar, una buena oportunidad para que cambie el destino de su salud, para que su propósito se manifieste, para que la gloria de Dios sea visible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Elías estaba rompiendo, diga conmigo, rompiendo. ¿Por qué estaba rompiendo? Porque el pueblo estaba distraído y tenía que levantarse uno a desafiar la distracción. Cuando el hombre o la mujer de la casa se levanta desafiando todo desorden, desafiando todo lo que estaba mal delante del Señor, el Señor siempre lo va a respaldar. Porque primero tienes que romper. ¿Y sabes lo que pasó en el primer punto que acabo de dar? Pasó que Elías llamó la atención del pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo van a claudicar? Pero la oportunidad vendría después de eso. Y les diría de esta manera: señoras y señores, si ustedes que están confundidos, si están distraídos, pues vamos a demostrar quién es el poderoso Dios que realmente existe. Si es Baal, entonces será Baal. Pero si es Jehová, el Dios de Israel, a él tendrán que seguir. ¿Sabes? Allí se estaba rompiendo lo que estaba deteniendo, lo que estaba distrayendo al pueblo. Y hoy tú, como hombre y mujer del hogar, tienes que causar ese rompimiento, porque tu mejor oportunidad es hoy. No es mañana, es hoy, en el nombre de Jesús.
Si no hay hombre y mujer que se levante a orar, si no hay hombre o mujer que se levante a meditar en la palabra de Dios de día y de noche, no va a haber rompimiento. Tienes que levantarte en el nombre poderoso de Jesús y empezar a declarar esa palabra. Empezar a causar rompimiento. Dejar de hablar de cosas que no tienes que hablar. Dejar de ver cosas que no tienes que ver. Y empezar a hablarle a la vida de tus hijos. Tú serás de bendición. Tú serás sano. Tu descendencia no verá ningún tipo de limitación. Porque tú no eres hijo de la miseria. Porque tú no eres hijo de la enfermedad. Porque tú no eres hijo del desorden. Porque tú eres hijo del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces tienes una buena oportunidad hoy. Si tienes a tu familia al lado, tómala y empieza a romper hoy. Tómala de la mano. Cierra tus ojos por unos segundos y repite conmigo: Señor, yo hoy declaro que esta es mi gran oportunidad, de que todo lo que estaba mal, de que todo lo que estaba desordenado, hoy se ordena. Hoy yo, Señor, tomo mi posición como cabeza de hogar, como dueño de mi vida en la tierra. Te acepto a ti, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Ahora no soy más dueño de mí. Ahora tú eres mi dueño. Yo te pertenezco. Y hoy inicio este día, este mes, causando un rompimiento en mi vida, en mi hogar, en mi finanza, en mi salud, en mi propósito. Y lo que me estaba deteniendo, en el nombre de Jesús, se va por el poder de la palabra. Y declaro que yo y mi casa serviremos a Jehová en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Dios Todopoderoso, por favor. Hay una buena oportunidad el día de hoy. Cuando hay una buena oportunidad hay que tomarla. Y si tú no la tomas, puede costarte caro. Punto número 3. Cuando Dios está presente, no hay poder de las tinieblas que se pueda manifestar. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué las tinieblas se siguen manifestando en nuestro entorno? ¿Por qué? Es porque estamos distraídos, iglesia. Es porque estamos poniendo nuestra mirada donde no tenemos que ponerla. Y es porque nuestros pensamientos están en otro lugar. Y nos esforzamos y damos todo nuestro esfuerzo. Y ponemos y hacemos todo lo necesario, pero no vemos lo que debemos ver. Es porque estamos distraídos. ¿Sabes? La Escritura dice en un texto: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Qué es lo que tú más estás haciendo? ¿Qué es lo que tú más estás pensando? ¿Qué es lo que tú más estás hablando? Allí es lo que está habitando en tu corazón. Hay gente, escúchame bien, que cree que lo que hasta ahora ha visto es lo que Dios tiene para ellos, y déjame decirte que no. Eso es misericordia lo que estás experimentando. Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios que se levanta para causar un rompimiento, siempre va a ver a Dios de su lado. Siempre. Es imposible que el que honra a Dios, Dios lo abandone. Porque si no, la Escritura no dijera: no he visto hombre justo, ni su simiente desamparada y que mendigue pan. El hombre de Dios que se levanta para romper es el hombre de Dios que Dios siempre lo va a respaldar.
Amén o ay, ay, ay. Mire lo que dice la Escritura acerca de esto. Mira lo que dice el punto número 3. Cuando Dios está presente, no hay poder de las tinieblas que se pueda manifestar. Primera de Reyes 18 del 26 al 29. Dice esto: ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: griten más fuerte, porque Dios quizá está meditando o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme Baal y hay que despertarle. Ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Los profetas de Baal estaban haciendo lo que ellos creían que era correcto y daban vueltas alrededor de ese altar que ellos habían hecho, y hacían lo que era necesario hasta el punto de romperse la piel y sangrar. Y ellos estaban haciendo lo que ellos pensaban que era correcto. ¿Sabes? Muchos de nosotros hoy estamos haciendo lo que pensamos que es correcto, pero no hay manifestación alguna. ¿Sabes qué pasa? Que Elías estaba cerca, que Elías estaba allí. Elías se burló de ellos diciendo: a lo mejor está trabajando, o no, simplemente se durmió y hay que despertarle. Mucha gente está pensando que lo que hace es lo correcto y lo adecuado. Pero ¿sabes qué es lo que estaba pasando allí? Que Baal no podía manifestarse porque estaba el Dios Todopoderoso con Elías. ¿Sabes qué te quiero decir yo? Que aunque el brujo venga a hacerte brujería, la brujería no podrá alcanzarte. Que aunque el enemigo quiera decir que vas a morir, la vida es la que te va a seguir, porque contigo está el Dios que da la vida. Que aunque cualquiera se atreva a hablar mal de ti, ninguna palabra prosperará en contra tuya, porque Dios es quien te defiende. Porque ningún arma forjada prosperará contra ti, porque Dios es tu defensor. Y eso era lo que representaba Elías. Eso era lo que Elías le quería demostrar al pueblo. ¿Sabes qué estaba pasando en medio de ese lugar? Estaban el poco de locos corriendo para arriba y para abajo, rociando sangre. Elías burlándose y diciéndole: ¿sabes qué, pueblo? Dejen de estar siguiendo a un Dios que no existe. Dejen de estar siguiendo lo que no tienen que seguir. Dejen de estar viendo lo que no tienen que ver. Dejen de dejar de permitirle a sus distracciones que los sigan distrayendo, y permitan que el poder de Dios se manifieste. Porque mientras Dios esté con un hombre o con una mujer en el hogar, no hay nada que el enemigo pueda hacer para tocar su vida, para arrebatar su bendición y hacerlo retroceder. Amén o ay, ay, ay. Hay gente que le tiene miedo al diablo y siguen en lo mismo. Como en otras ocasiones lo he dicho, a los cobardes nadie los recuerda, pero a los valientes todos lo van a recordar y los querrán imitar. La pregunta es: ¿tú qué eres? ¿Un valiente o un cobarde? Pero lo que seas, defínete, porque no puedes durante la semana hacer el desastre que estás haciendo y venir a la iglesia el domingo a darte golpes de pecho. Déjate de eso.
Porque ni Dios te respalda y el diablo se burla de ti. Y no hay alguien, escúchame bien, como Elías en ese lugar que estaba allí. ¿Sabes qué es? Elías para mí estaba medio loco. Pero su locura la entiendo hoy. ¿Por qué? Porque a pesar de que eran 450 profetas, estaba el loco de Acab respaldándolos, un ejército que podía levantarse en contra de él. La mujer iba a dar un veredicto en contra de Elías. Él se paró y dijo: ¿sabes qué? Vamos a ver aquí quién es el que manda, si es tu Dios o es el Dios Jehová, el Dios de Israel. Aquí es donde se va a poner todo en evidencia. Y Elías no tuvo miedo. Elías en ese momento estaba respaldado por Dios y no había temor. Él estaba seguro. Él estaba plenamente convencido de que Dios lo iba a respaldar. ¿Sabes? Muchos de nosotros carecemos de esa seguridad. Cuando tú tienes la seguridad de que Dios estará contigo, no solo para tu negocio, no solo para el dinero, sino para que tu propósito sea cumplido en la tierra, lo demás viene por añadidura. Porque empezarás a buscar a Dios, empezarás a buscar de su reino, empezarás a buscar de su justicia, y lo demás que tú necesitas te será añadido. Pero deja de estar haciendo lo que no tienes que hacer. Deja de estar tomando el camino equivocado y levántate, resplandece, porque tu luz ha llegado el día de hoy. Amén. Aleluya. Dele un aplauso a Dios. Entonces, no hay poder de las tinieblas que pueda contra la iglesia de Jesucristo, contra aquellos hombres y mujeres que han decidido hacer lo correcto. Punto número 4. Cuando tu decisión es la correcta, cosas inimaginables ocurren. Cuando tu decisión es la correcta, cosas inimaginables ocurren. El pueblo tal vez pensaba que lo mismo sucedería con Elías. Primera de Reyes 18 del 30 al 35 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Diga conmigo: arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 12 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: háganlo por tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Diga conmigo: lo inimaginable se puede hacer si Dios está con nosotros. ¿Sabes qué pasaba en ese momento? Elías le dijo: vengan acá. Y hizo parte al pueblo para restaurar el altar de Dios que estaba arruinado, porque Acab lo había descuidado y le había levantado un altar a Baal. Y allí el pueblo se fue. Es por eso que el hombre y la mujer son los responsables de dónde su casa va a parar. El hombre y la mujer son los responsables si sus hijos entienden, reciben y ponen en práctica la palabra de Dios. Si tú no oras, si tú no haces tu devocional, si tú no pones a orar por tus hijos, si tú no los activas a ellos, si tú no les muestras a Dios, no estás haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Elías lo primero que hizo fue traer al pueblo para que vieran cómo iba a hacerse todo.
Y él empezó a restaurar el altar que estaba dañado, dice la escritura, que estaba arruinado. Y empezó a colocar las 12 piedras, que eran la representación de las 12 tribus de Israel, de los pueblos de Israel. Y agarró el buey, lo destazó y lo colocó encima, escucha bien, del altar. Y lo puso allí. ¿Y sabes qué fue lo mejor? Que mandó a pedir agua que no había. Cuando no hay un producto en un mercado, los precios se disparan. Por ende, mandó a llenar 4 cántaros de agua y lo rociaron varias veces encima del buey y encima de la leña. Y el agua llenó también la zanja alrededor. Humanamente posible, eso no se iba a encender, pero ni que quisiéramos. No podía consumirse con el fuego. ¿Por qué? Porque la leña estaba mojada, la carne estaba mojada, el suelo estaba mojado y de paso en la zanja estaba lleno de agua. Era imposible. Lo inimaginable vendría. Yo quiero que tú te prepares, iglesia, porque lo que menos tú te imaginabas es lo que va a empezar a pasar cuando tú tomes el camino que Dios quiere que tú tomes. Amén o ayayay. Amén o ayayay. La iglesia tiene que prepararse constantemente a tomar el camino correcto, porque lo inimaginable va a empezar a suceder. ¿Sabes una cosa? Cuando el pueblo de Dios se une en un solo cuerpo, en un solo acuerdo, las cosas poderosas empiezan a suceder. Año 2008, enero, muere mi pastor en un accidente de auto. Lo inimaginable pasó. Había muchísimas personas. Yo dije, ¿de dónde estaba toda esta gente? Cuando llegaron al pastor, el funeral fue en la iglesia, un local pequeño, y la gente hacía filas para entrar y filas para entrar. Y unos entraban, veían el cuerpo del pastor y salían y se quedaban a los alrededores. Era una cosa increíble. Se levantó el apóstol, en ese momento pastora, y lo inimaginable pasó. Había tanta gente que amaba al pastor que la pastora dijo, ¿sabes? El pastor tenía un sueño. El pastor quería comprar autobuses para poder llevar a la gente a los encuentros y que los costos se bajaran. Y dijo la pastora, vamos a levantar una ofrenda. La ofrenda pasó de $100,000 en Venezuela. Todo el mundo sembrando. Cuando ella empieza a buscar autobuses para comprar para la iglesia, Dios le dice, eso no es lo que vas a hacer. Lo que vas a hacer, vas a comprar el terreno para levantar la iglesia en este lugar. Y el recurso que obtuviste en el funeral va a ser la primera parte, y de lo demás yo me voy a encargar. Resulta que ella dice, Señor, pero ¿qué local voy a comprar? ¿Qué edificio? Y dice que ella la guió el Espíritu y la llevó a donde actualmente está la iglesia hoy en día. Y dijo, ese es el edificio. Y ella se recordó cuando en uno de esos días el pastor la llevó y le dijo, amor, yo quiero que compremos ese local para la iglesia, porque en el local donde estábamos era rentada. Y resulta que lo inimaginable pasó. $100,000 cuando estaban pidiendo casi 300,000. Y fue la pastora a sentarse a hablar y a negociar. De 300,000 se lo bajaron como a 200. Aquí está la primera parte. La otra parte te la voy a dar en tanto tiempo. Y lo que menos imaginábamos nosotros era que íbamos a levantar los otros $100,000. Pero lo inimaginable pasó. Yo quiero que sepas algo, que cuando Dios está contigo, todo lo que Dios, escúchame bien, te mande a hacer, hazlo sin miedo, sin temor, sin dudas, porque Dios es quien te está mandando, no es cualquier persona. Van a haber personas que se van a levantar y te van a decir, no es el tiempo, no es el momento. Si Dios te dijo que debías hacerlo, es el tiempo, es el momento y las condiciones están dadas. Lo que los demás piensen, tú no puedes dejar que ellos dominen tu pensamiento. Tú tienes que ir adelante. Y lo mismo hizo Elías. El altar de Dios estaba destruido, pero Elías fue y lo arregló. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay uno que cree que Dios está con él y lo está respaldando, lo que esa persona, esa mujer o ese hombre hagan en favor de Dios, Dios lo va a respaldar. Dije, Dios lo va a respaldar. Amén o ayayay.
¿Sabes qué pasaba en ese momento? Las condiciones no estaban dadas. Elías se le ocurrió la brillante idea de echarle 4 cántaros de agua. Ay, ay, ay. ¿Cómo se va a manifestar el fuego? No podías meterle fuego debajo. Estaba mojada la leña, estaba mojada la carne, estaba mojada la tierra y la zanja estaba llena de agua. Muchas cosas van a estar en contra de ti, pero quiero que te prepares. Escúchame bien, iglesia, quiero que te prepares, porque a pesar de que esté en contra tuya, Dios va a hacer algo inimaginable a favor tuyo. Dije, Dios va a hacer algo inimaginable a favor tuyo. Y es ahí cuando tú vas a darte cuenta que el camino que tomaste es el camino que a Dios le agrada. Dile a que está a tu lado, te están hablando. Dile, lo inimaginable se va a manifestar en tu vida. Cosas que nunca, escúchame bien, te habían pasado por la mente, Dios va a empezar a hacerlo. Dios va a empezar a mostrártelo. Dios va a empezar a empujarte a dar pasos de fe. Dios va a empezar a mostrarte que tu confianza en Él tiene que ser más grande que lo que los demás digan que puedes o no puedes hacer. Amén o ay, ay, ay. El que ama a Dios le oye a Él y le obedece a Él y aborrece las palabras que van en contra de lo que Dios ya dijo. Y si Dios dijo que por las llagas del cordero tú fuiste sanado, ¿qué haces tú creyéndole al médico? ¿Qué haces tú creyéndole a aquel que está hablando de parte del mundo? ¿Qué haces tú creyendo a los índices económicos mundiales si tu padre es el dueño del oro y de la plata? ¿Qué haces tú corriendo cuando Dios dice: sométete a mí y resiste al diablo, porque Él tiene que huir de ti? Dije, Él tiene que huir de ti. Él tiene que huir de tu casa. Él tiene que huir de todo lo que Dios te ha entregado. Dele fuerte el aplauso a Dios. Dile al que está a tu lado, esa palabra es para ti. Dile lo inimaginable. Dile lo inimaginable te está esperando. Gente que no se atreve a creerle a Dios porque se atreve a creer en lo que no tiene. Gente que no se atreve a caminar en fe porque le tiene miedo a una economía. Gente que no se atreve a abrir una zanja y llenarla de agua porque piensa que los 114 grados que están haciendo aquí se van a consumir el agua. Pero quiero decirte que aunque todo esté destruido, si el altar de Dios en tu vida está de pie, todo va a estar bien. Dije, todo va a estar bien. Amén. Quinto y último. Dios nunca dejará en vergüenzas o en vergüenza a aquellos que en Él confían. Nunca. Dije nunca. En un tiempo, es como todo, eso no solo ocurrió aquí. Se levantó gente que decían que nosotros éramos falsos profetas, que éramos de una falsa doctrina, que no íbamos a continuar. Gente que se atrevió a decir que Dios no estaba con nosotros. Yo no me defendí en realidad. Yo dije, Señor, tú muéstrales, porque esto no se trata de mí, esto se trata de ti, le dije. Pasaron los años. Lo peor es que cuando las personas hablan de estas cosas de ti, son personas que no tienen testículos, por así decirlo, porque un día te saludan y por la espalda te están hablando mal de ti. Esta era una de esas personas. Y un día entró por esa puerta, no por el lobby, por esa puerta, y me dijo: pastor, bendiciones, ¿cómo estás? Vengo para que resolvamos un temita que teníamos allí. Nada que ver con la iglesia. Pero como él entró y vio todo lo que Dios estaba haciendo, dijo: pastor, yo quiero pedirte perdón. Y yo le dije: ¿por qué, mi amigo? Y me dice: pastor, porque
yo me levanté a hablar cosas que no debía hablar, pensando que Dios no estaba contigo. Yo reconozco que Dios está contigo. Y yo le dije, eso pasa cuando tú confías en Dios. Y cuando tú confías en Dios, esto no es tuyo, esto es de Dios. Y Dios siempre va a hacer lo que Él quiera con lo que a Él le pertenece. Y Dios hace conmigo lo que Él quiera. Así de sencillo le dije. Pero yo te perdono porque yo no me he defendido. Aquí quien habló fue Dios. Así mismo les va a pasar a muchos, porque Dios nunca te va a dejar en vergüenza cuando tú empiezas a honrar a Dios. Gente que dice, ¿sabes qué? Ya no más. Me cansé de esta misma situación. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, porque lo inimaginable que Dios tiene preparado para mí tiene que llegar a mi vida. Y de eso se trata el propósito. Tu propósito es tan importante que tú no puedes llegar a considerar lo que a Dios le desagrada. Cuando digo en oportunidades, aquel momento en que mi esposa me preguntó si yo era capaz de engañarla a ella, yo le dije, a ti sí soy capaz de engañarte. Claro que sí. Soy capaz de estar con muchas mujeres, pero como yo amo tanto a Dios, no soy capaz de engañarlo a Él. Y como no soy capaz de hacerlo con Él, por consecuencia tú estás allí metido, porque mi propósito es mucho más importante que lo que el mundo pueda quererme llevar a hacer. Y no te puedo decir, ay no, que el pastor es perfecto. No, soy imperfecto. Pero cuando hay hombres y mujeres que entienden que estar con Dios es mejor que estar en el mundo, entonces las cosas inimaginables empiezan a ocurrir. Amén. Entonces Dios nunca te va a dejar en vergüenza cuando tú confías en Él. Nunca. Y ya para finalizar, Primero de Reyes 18 del 36 al 40 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: capturen a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los capturaron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. En pocas palabras, 450 profetas de Baal murieron ese día. Pero ¿por qué murieron 450 profetas de Baal? Porque Elías no podía dejar vestigio del descuido, de la distracción de los hombres y mujeres que hicieron, escúchame bien, que el pueblo se perdiera. Mucha gente tiene que tomar decisiones hoy. Mucha gente tiene que tomar decisiones de dejar de perder el tiempo en cosas que no están produciendo nada, para empezar a producir lo que Dios quiere y desea que estemos produciendo. Amén o ay, ay, ay. Ay, ay. Fíjate, hay distracciones que tienes que agarrar y cortarle la cabeza. Tienes que decir distracción hasta hoy. Eso fue lo que hizo Elías. Elías sabía que Dios descendería en fuego y que consumiría el holocausto, el sacrificio. Pero lo más cumbre era que él tenía que acabar con los 450 que creían que eran mayor y que su Dios era mayor que el Dios de Israel. Mucha gente en este lugar y en las iglesias tiene que empezar a degollar las distracciones que los están sacando del propósito. Amén. ¿Por qué? Porque esto es de valientes. Cuando Elías vio que eso sucedió, en la valentía se apoderó de él y Dios lo respaldó. Acabó con los 450 profetas de Baal que representaban distracción, que representaban desorden, que representaban lo malo del enemigo, para que nunca más volviera con el pueblo. Amén o ay, ay, ay. ¿Qué es lo que tienes que degollar tú hoy? Para que no toque más tu esposo, para que no toque más a tu esposa,
y para que no siga afectando a tus hijos. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tú tienes que tomar, verdad, para quitarle la cabeza a eso que te está distrayendo y te está sacando del propósito? ¿Qué es? ¿Qué es eso que no te está dejando avanzar, que te está lastimando, que te está hiriendo, que te está haciendo sufrir? ¿Qué es? ¿Qué es eso, iglesia? Yo quiero que te pongas de pie. Gary, súbete, por favor. Quiero llamar a los pastores adelante, por favor. Deja que el poder de Dios te muestre, pero te enseña a tomar, escúchame bien, el camino correcto. De esos dos caminos tienes que tomar el camino correcto, por el bien tuyo, por el bien de tus generaciones. Dejar la cobardía y seguir cayendo en lo mismo. Pastores, pónganse acá, por favor, frente al altar. ¿Dónde está la pastora Talí? La pastora Alice no vino hoy. Yo hoy vengo como Elías. Yo hoy vengo como Elías, escúcheme bien, a decirle al pueblo que se acerquen y restauremos el altar de Dios en nuestros hogares. Que ese es el mejor camino que podemos tomar. Ese es el mejor camino que usted y yo podemos tomar. Yo abro el altar hoy para el que se quiera acercar, se acerque. Para el que quiera tomar la decisión correcta, se acerque y venga delante y podamos orar por ustedes. Pastores, voltéense y empiecen a recibir a la gente para orar por ellos. Gente valiente, gente que está decidida a tomar el camino correcto, gente que se rinda y que diga: ya hasta hoy quiero ser diferente. Gente que diga: necesito tomar el camino correcto, necesito hacerlo porque no me queda de otra. Gente que diga: pensé que yo era bueno, pero no lo he estado haciendo bien, no lo he estado haciendo correctamente. Allí los que pasaron adelante, cierren sus ojos. Caris, adoremos, por favor, en el nombre de Jesús. Pastores, ministren la presencia de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Hoy se rompen cadenas, Espíritu Santo, se abren los cielos. toma el control de tus hijos, Señor. Tu reino se Señor, que ellos puedan, en el nombre de Jesús, que ellos puedan, Señor, por el poder de la palabra, restaurar el altar que estaba arruinado. Los demonios correrán y caerá tu fuego hasta el lugar. Y que el fuego descienda. Caigan los dioses de Baal, el infierno. Espíritu Santo, toma el control de cada vida. Toma el control de cada corazón, de cada propósito. Se están quemando en el nombre poderoso de Jesús. Para que todos en el nombre poderoso de Jesús. Lo que en el nombre poderoso de Jesús.